Buen día, estimada docente. El grupo número 20 presentaremos a continuación el programa de intervención. Allí observamos los datos generales del menor de iniciales JLMS. Los padres del menor lo llevan a consulta debido a que el tutor y psicólogo del colegio de su hijo solicitan una evaluación especializada en el aprendizaje. Ellos piensan que presenta dificultades desde el inicio de la etapa escolar en la mayoría de las áreas curriculares. Primer área, lectura. En el proceso perceptivo hemos identificado algunas dificultades, como confundir la B por D o C por S, también dificultades en la lectura de palabras con y sin significado, también de palabras frecuentes, infrecuentes y pseudopalabras, y problemas en la identificación y reconocimiento de palabras. Los objetivos son mejorar la capacidad de identificación y reconocimiento de palabras, disminuyendo la confusión de letras y palabras leídas. Las actividades que se han propuesto es darle al niño tarjetas con pares de letras que suelen confundirse. También presentarle laberintos en los que el niño pueda seguir un camino conectando letras entre sí. Y también se le ofrecerá varias letras cortadas en trupán pintadas de diferentes colores para diferenciar las letras y se le pedirá hacer discriminación de ellas. En el proceso léxico, las dificultades son el bajo rendimiento en la conciencia fonológica, también en las dificultades para aislar y unir y contar fonemas, deficiencia en la conciencia de los sonidos individuales de las palabras y dificultades en la habilidad para comprender y procesar lenguaje escrito. Los objetivos de la actividad son incrementar el rendimiento en la conciencia fonológica, mejorando la comprensión y procesamiento del lenguaje escrito. El desarrollo se realizará en 3 sesiones y se trabajará rimas, también se les hará identificación de fonemas en palabras, también se trabajará la adición de sílabas o fonemas a una palabra o morfema. Continuando con el proceso sintáctico, el niño como dificultad presenta la retención de frases y oraciones obteniendo solo un puntaje de 35% de aciertos. También en la capacidad de retención de dígitos presentó un desempeño inferior al promedio, evidenciando una edad psicolingüística de 4 años y 10 meses, llegando a retener solo 4 dígitos. Como objetivo nosotros vimos trabajar la conciencia fonológica y la discriminación auditiva. En la actividad 1 trabajaremos la discriminación auditiva. Se le presentarán 2 imágenes, uno de gato y otro de araña, y se le indicará al niño que forme una oración, el gato araña, y se le quitará el inicio de la oración, el gato, y le preguntaremos, mostrándole diferentes imágenes, qué animal quedó, y el niño nos presentará la imagen de la araña. En la sesión 2 trabajaremos la conciencia fonológica. Se le muestra al niño una imagen de un pirata y el niño nos indicará que es un pirata y leerá en la parte inferior el nombre. Y le diremos que quite la palabra pi y entre las imágenes que se le da, le diremos al niño que nos dé qué palabra quedó. Y el niño indicará rata y nos mostrará esa imagen. Y continuando con el proceso semántico, como dificultad, en este área el niño presenta dificultades en la comprensión de oraciones y textos, por lo que se ubica en la categoría inferior. En relación a su amplitud de vocabulario y el reconocimiento del significado de palabras, obtiene un 30% de aciertos, lo que evidencia un nivel inferior a su edad y grado de estudios. Al definir palabras responde un 50% de aciertos, logrando definir las palabras solo por su función, ubicándose en una edad cronológica de 6 años. Objetivos. Como objetivo nosotros nos trazamos que el niño pueda identificar los puntos principales de la historia y organizar pensamientos, aumentar su comprensión lectora, amplitud de vocabulario y el reconocimiento de significados de palabras. En actividades como en sesiones, nosotros le leeremos cuentos, fábulas al niño, pero antes se le pedirá que solo lea el título y nos explique a su imaginación de qué podría tratar el cuento o la fábula. Al concluir con su idea, escucharemos y corregiremos, si fuera necesario. Luego le pediremos que escuche el cuento y mediante un dibujo nos dé en resumen quiénes son los personajes principales y los secundarios. Y también que encuentre palabras que él no conoce para poder buscar en el diccionario y él pueda incluir esas palabras dentro de su vocabulario. Área de escritura. Proceso motor. El niño no reconoce las letras mayúsculas, pero sí las letras minúsculas, como el A, C, M, N y R. También muestra dificultades en la copia de oraciones, tanto en la velocidad para ejecutar. Dificultad en la coordinación visomotriz. Muestra en problemas para seguir líneas o trazos como para pegar o cortar. Como objetivo tenemos que es mejorar y lograr los procesos de motricidad. De esa manera podría mejorar su coordinación del niño y mejorar también en el grafismo de su letra y escritura.
Tema, trazo de laberinto, sesión 1. Para hacerlo, utilizamos las bolitas de plastilina, que ya deben estar hechos previamente, y luego colocar en plano avanzado a lo largo del camino. Sesión 2. Marcar el laberinto con un lápiz a lo largo del camino, de esta manera será fácil también raser en el camino. En caso de no ser correcto, puede volver a hacerlo nuevamente. Materiales de uso, un dibujo del laberinto, un lápiz, una hoja y una plastilina y lápiz. Proceso léxico. Dificultades en la didáctica de las letras y sustitución en las sílabas. Dificultad para identificar y separar correctamente los sonidos de las letras y de cada palabra. Dificultad en la correcta escritura de las palabras, incluyendo la aplicación de reglas y ortográficas. Como objetivo tenemos mejorar y lograr en la segmentación, conversión, fragmema y fonema, y mejorar en su ortografía para que pueda también reconocer las letras. Como actividad tenemos ejercicio de segmentación silábica, desarrollo. Sesión 1, presentar en tiras palabras como bañera, pelota, etc. Luego preguntar cuántas sílabas tiene una palabra o cada oración. Sesión 2, en el afiche de letras, sustituir o omitir determinadas sílabas en las palabras y animarle a que pueda identificar cuál de ellas son omitidas o sustituidas. Con materiales, afiches de letras y palabras bloqueadas de colores para el conteo de sílabas. El proceso conceptual, donde hablaremos de la planificación, producción y revisión de un texto. Para ello tenemos como dificultad que el paciente en la producción de texto se ubica en un nivel inferior, por ende no logra redactar textos pequeños acerca de situaciones cotidianas. Adicional a ello escribe oraciones, pero no logra enlazar las ideas entre ellas. Por lo tanto, el objetivo de esta intervención es mejorar la producción de textos a través de la planificación, producción y revisión. Para ello, la actividad va a consistir de 3 sesiones, que tiene como título Produciendo mi propio texto. Para ello, esta actividad, el especialista contará una historia al paciente con ayuda de imágenes, movimientos y desplazamientos físicos. Como primer punto, después de haber escuchado el paciente la historia, deberá responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo ocurre la historia? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la parte que más le gustó? Etcétera. Una vez que el paciente haya contestado las preguntas básicas sobre la historia, deberá comenzar a escribirlo. Para ello puede solicitar ayuda del profesor o también de sus padres para que pueda guiarse de las notas de apuntes. Por último, en la tercera sesión se habla de la revisión de texto. Para ello va a ser importante que el mismo paciente pueda ver si hay fallas ortográficas, que haya escrito correctamente, que no haya repetido ciertas palabras. Por lo tanto, también podrá recibir ayuda del padre o del profesor. Y para finalizar tenemos el área de matemática. En este área, el niño no presenta dificultad con respecto a los conceptos básicos. De hecho, incluso ha logrado ubicarse en la categoría superior al promedio. Dentro de las operaciones básicas tenemos la suma. Y como dificultad vemos que el niño presenta dificultades para realizar operaciones numéricas básicas como la suma llevando. Bermejo en 1990 señala que cuando el niño resuelve un algoritmo de suma debe tener en cuenta 2 series de factores, sintácticos y semánticos. La suma es una operación aritmética básica que se aprende en edades muy tempranas. Los niños utilizan distintas estrategias para resolverla, como contar todos los elementos, utilizar los dedos o colocar el mayor de los números en la cabeza y añadirle el menor. Para esta dificultad tenemos como objetivo que el niño comprenda la suma mediante la práctica. Y para esto tenemos la siguiente actividad, sumando con llevadas. Para esta actividad, el maestro le entrega al niño una hoja con una operación a resolver de acuerdo a gráficas que le va mostrando. Luego le explica en qué consiste la suma con llevadas, la cual se efectúa cuando una operación tiene resultado de 10 a más. Cuando estamos sumando un número de 2 cifras, por ejemplo, y al sumar los números de alguna de sus columnas, el resultado es de 2 cifras. Y se produce una llevada. Dentro de las operaciones básicas también tenemos la resta. Y como dificultad, el niño presenta dificultades para realizar operaciones numéricas básicas como la resta prestando. Para muchos alumnos la resta es una operación difícil y se llega a su dominio pasando por un camino en el que los errores son más normas que excepciones. Un niño puede conocer el procedimiento para la resta de 3 dígitos, pero con dificultades. Un pequeño paso operativo que es incorrecto. Un alumno que utilice un algoritmo con 1 o más fallas puede llegar a veces a la respuesta correcta y otras veces puede cometer errores. Para esta dificultad tenemos como objetivo aprender y entender a restar con prestadas, para lo cual tenemos la siguiente actividad, restando con prestadas. Para esta actividad, el maestro enseña al niño la resta con prestadas en una hoja y le ayuda a entender el concepto. El niño aprende que la resta con prestadas es cuando las unidades del minuendo no se pueden restar las unidades del sustraendo. Entonces se presta de las decenas a las unidades.